Aquí, clic izquierdo. Buenas. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el origen y descubrimiento de la radiología. Si nos remontamos a los años 1500, 1600, todavía la medicina no tenía ese recurso tan valioso como es el diagnóstico por imágenes. En esa época, el médico se concretaba a examinar al paciente poniéndolo la mano, oliéndolo, tocándolo, auscultándolo, con todos los recursos que disponían, pero no había ninguna forma de atravesar ni de ver en el interior del cuerpo. Entonces, en el 1895, un físico, profesor de física de la Universidad de Augsburgo en Bavaria, Alemania, cuyo nombre pasó a la historia como el precursor, el padre de los rayos X convencionales, Wilhelm Conrad Röntgen, trabajando en su laboratorio de la casa, vio que una imagen que pasaba a través de una pantalla con unos rayos se proyectaba en una placa de platino cianuro de bario y él probó eso varias veces, puso objetos radiopacos, vamos a decir, la mano de él, la mano de la señora, puso un cuchillo, muchas cosas, y todo eso se fue viendo como iba saliendo proyectado. Por supuesto, eso no fue tan fácil, porque previamente había personas que habían en Inglaterra, por ejemplo, los primeros trabajos realizados sobre radiaciones ionizantes fueron a base de William Morgan, que era en el 1785, fíjense todavía mucho tiempo más atrás, haciendo circular en Londres, haciendo circular corriente eléctrica a través de un tubo al vacío, se veía que una luz color verde, como si dijéramos hoy que fuera una pequeña fluorescente, un bombillito. Eso no llamó la atención en ese momento, pero las personas observadoras como Röntgen observaron, fíjense aquí que estoy poniendo la fecha, 1895, Bavaria, descubrimiento de los rayos X. Mire aquí, esta es una imagen de Röntgen, una imagen en daguerrotipo, que era como se usaba antes, no había fotografía, eran las películas, las fotos se impresionaban sobre una placa de aluminio, que el descubridor de eso se llama Daguerre, fue un francés, daguerrotipo, por eso se le puso daguerrotipo. Entonces, miren, ese era el primer tubo, de los primeros tubos que se utilizaban, el tubo de Crook, que era un tubo de rayo catódico, adentro, como decíamos ahorita, un tubo al vacío para que no se fundiera el filamento y cuando circulaba corriente eléctrica se veía una luz verde. Ese fue el famoso tubo de Crook. Miren aquí otro modelo más. Seguimos todavía viendo modelos de los tubos de Crook. Esta sí es la que vemos arriba de la esquina superior izquierda. Esa es una radiografía, la primera radiografía de la mano de la esposa de Röntgen. Fíjense cómo se ve un anillo. Hoy esa fotografía, esa radiografía, perdón, no tendría ningún valor clínico, pero en esa época fue algo que llamó la atención. Como ustedes ven, y en el otro lado se ve la imagen de Röntgen. Esa fue la primera radiografía que se hizo en la historia. Ustedes saben, se imaginan qué tiempo tomó hacer esa radiografía. Fueron casi 25 minutos la mano de Röntgen recibiendo radiaciones, la mano de la esposa de Röntgen recibiendo radiaciones, cuando hoy apenas en milisegundos se obtiene una imagen con mejor resolución y más claridad y mejor definición, pero en esa época eso era lo que había. Esta foto que ustedes ven es el Museo de Röntgen, que todavía se conserva. Ahí debe aparecer, miren, el laboratorio donde él experimentaba. La mayoría de todos esos profesores científicos hacían sus experimentos en su casa porque las universidades no contaban con esas cosas. Miren aquí. Después, este era el famoso tubo de Crook también. Miren la luz verde cuando circulaba la corriente eléctrica a través del conductor en el vacío. Y miren la imagen que se proyectaba. Hoy tenemos, podemos decir, tres tipos de radiología. La convencional, que es la que se usa normalmente con placa. La digital, que es una toma ya como, por ejemplo, algo igual al mecanismo que utilizan los teléfonos celulares, que ustedes no requiere proceso de revelado, no requiere proceso de laboratorio, porque la primera radiografía convencional
tenía un proceso de laboratorio, que había que abrir la placa, revelado, lavado, fijado, detención y secado. Tenía esas 5 etapas. Un cuarto oscuro había que habilitarlo especialmente para eso, con agua corriente. Ya con la radiografía digital, eso se obvió, como veremos más adelante, y la radiografía digitalizada, que fue, vamos a decir, un proceso de transición entre lo que era la radiografía convencional y la radiografía digital, pero la radiografía digitalizada fue algo que se quedó así, porque inmediatamente ya se adquiere la digital, ya las otras placas pierden, por decirlo así, pierden valor. Aparte de la radiografía, tenemos otros medios diagnósticos. Ya no se habla de radiografía, no se habla de radiólogo, se habla de imagenólogo. Como ustedes ven, aparte de los rayos X, se tiene el ultrasonido, que es muy útil, sobre todo en obstetricia y en otras especialidades, pero en obstetricia porque no son radiaciones ionizantes que emite, sino es un sonido, una frecuencia. Por ejemplo, es un pito parecido al que utilizan los murciélagos. Los murciélagos pueden volar en la oscuridad y no chocan porque ellos emiten un sonido que cuando el sonido rebota, cuando choca con el objeto, se devuelve hacia su cerebro y le dice si hay algún objeto en el medio. Por ejemplo, también en los radares de los aeropuertos se utiliza un ultrasonido que envía una onda y choca con el avión que está volando y dice a qué altura se encuentra y si tiene posibilidad de chocar con otro. Es decir, el ultrasonido no solamente se utiliza en medicina, en diagnósticos, también en los aeropuertos y en otras áreas que veremos. Luego, más adelante, también se descubrió por Hounsfield la tomografía computarizada, que es, por decir algo así, yo le hablé con la comparación como si fuera una máquina de cortar jamón o de cortar queso en el supermercado, que te va dando cortes en una dirección, cortes que pueden variar de 3 a 4 milímetros dependiendo de la selección del operador. Y estos cortes nos permiten visualizar con más detalle y puede obviar estructuras que de otra manera con la radiografía no se pueden ver. Actualmente ya la tomografía se puede hacer computarizada tridimensional, que nos da una sensación de realismo. Inclusive, más adelante veremos que con esa tomografía tridimensional se construyen modelos a tamaño real. Es decir, que con una 3D se puede hacer mediante un equipo que se llama estereolitógrafo. Se puede construir una imagen del mismo tamaño y con los mínimos detalles al milímetro, por decirlo así. Si usted va a operar, por ejemplo, un defecto craneal o cualquier cosa, usted puede planear y si necesita algún material para reconstruir, lo puede diseñar y lo puede ajustar en ese modelo. Y cuando se abre la cirugía y se llega al sitio quirúrgico para hacer la corrección, prácticamente usted tiene todo el tiempo del ajuste ganado, que solamente es abrir, colocar la placa o el dispositivo que se vaya a poner y cerrar. Se gana un tiempo precioso, porque a veces en las cirugías se pierde mucho tiempo adecuando los materiales que se van a colocar. Después vino la resonancia magnética, que se utiliza más bien en diagnóstico de patologías de tejidos blandos. La resonancia magnética funciona en base a un campo magnético de muy alta intensidad y eso genera una imagen de muy altísima resolución, pero es mejor, la resonancia se prefiere en patologías de tejidos blandos, por ejemplo, hernia discal, cualquier otra condición. La tomografía computarizada se utiliza en técnicas de tejidos duros, en hueso. Es decir, cuando hay que ver hueso, es mejor la tomografía. Cuando hay que ver tejidos blandos, órganos macizos, se prefiere mejor la resonancia magnética. La radiología digital, fíjese, como dice aquí, se obtiene mediante la captura directa de una imagen y convierte los rayos X directamente a una señal electrónica. Eso lo vemos nosotros con la fotografía de los celulares. Una fotografía digital no tiene proceso de laboratorio, eso es instantáneo. Lo que usted ve, usted disparó y eso mismo queda. Así pasa con la radiología digital. Usted no tiene que esperar el proceso de laboratorio, que si salió bien, que si salió mal. No, eso es al instante. Lo que vio, usted dispara e inmediatamente tiene la imagen. La radiología digitalizada, como dijimos, era la captura fotográfica de una placa y convirtiendo una imagen análoga a una digital. Eso prácticamente no tuvo mucha utilidad porque si ya está el equipo digital, ya esa radiografía pasada que estaba en el modelo convencional, bueno, habrá que empezar desde cero. Como dice aquí, la radiografía digital, eso que mencionamos no tiene esas
esa característica. Bueno, beneficios colaterales de la radiografía digital, sanitarios, lo vamos a ver en detalle, sanitarios, ergonómicos, económicos y el diagnóstico y envío de resultados. Vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. Fíjense, sanitarios, no se utiliza material contaminante, es decir, no tenemos que emplear los reveladores, fijadores, que tienen plomo, que tienen otras sustancias, no tenemos que oler ese tipo de cosas. No se utiliza tampoco se utiliza menor cantidad de radiaciones para el paciente y el operador, porque las radiaciones digitales tienen mayor poder de penetración y son menos nocivas. Económicos, se ahorran las placas, se ahorran los rollos de radiografía, se ahorran, como dijimos ahorita, se economizan los reveladores, fijadores, los procesadores, que existía un procesador automático que manejaban. Es decir, todos esos pasos se economizan con la radiografía digital. Ya ustedes ven ahorro de placa, ahorro de reveladores y fijadores y procesadores de película y equipos de revelado. Muy bien. Ergonómicos. Usted no necesita tener un archivo lleno de placas radiográficas que van a estar cogiendo hongo, que van a estar cogiendo humedad, porque usted puede hacer un archivo digital y ahí usted tiene todo el récord prácticamente en un espacio relativamente pequeño. Puede crear archivos digitales, como dijimos ahorita, y menor necesidad de espacio de instalación. Usted no necesita un archivo metálico ni nada grande para guardar un paquete de placas, porque todo eso ya la radiografía digital, eso realmente te economiza, te obvia todos esos pasos. Otra ventaja también que tiene la radiografía digital, que es muy importante, como decimos, tienen un alto contraste y aparte de eso, usted puede enviarla vía internet y puede hacer, es decir, no es necesario que ya prácticamente los pacientes no tienen que andar con las placas radiográficas debajo del brazo. Desde el mismo sitio donde se realiza la radiografía, usted le da el correo electrónico del doctor y eso se lo envían y lo puede ver perfectamente vía email. Y no importa dónde usted se encuentre, usted puede estar en la China y en Nueva York y eso llega instantáneo por la vía del internet. Entonces es una ventaja para interconsultas, sobre todo para telemedicina, interconsultas de un país a otro. Si usted quiere consultar con un profesor que esté muy distante de donde usted se encuentra, eso es una ventaja. Quiere decir que también, como dice aquí, a veces puede significar la diferencia entre la vida o la muerte. En un diagnóstico precoz hecho en base a una radiografía digital enviada por internet que economiza mucho tiempo, usted sabe. También tiene un alto contraste. Se optimiza la comunicación con el paciente, la interconsulta entre profesionales, como dijimos ahorita. Desventaja, pero que una desventaja relativa, que era la facilidad para modificar imágenes. Yo creo que eso ya prácticamente hay muchos mecanismos de seguridad que no es fácil modificar una imagen. Quiere decir que eso no lo vamos a tomar tan en cuenta. Tienen los equipos aquí más o menos como han ido evolucionando. Yo creo que con esto, como introducción a la historia y a los equipos, fíjense en una computadora. En una pantalla de computadora se tiene una fotografía de frente con la sonrisa, una panorámica, una lateral, se pueden poner periapicales, todas esas cosas pueden estar resumidas en una pantalla de computador, en un espacio relativamente pequeño, aprovechando la tecnología digital. Miren aquí otras veces, otras pantallas. Me parece que por el día de hoy, yo creo que nosotros hemos logrado los objetivos. Miren el tubo, eso lo veremos más adelante, ya eso es el tubo radiógeno. Ya ustedes saben, en la próxima clase empezaremos a hablar de cómo se producen los rayos X, qué otro tipo de cosas, pero yo creo que hoy como introducción a la historia hemos cubierto nuestro objetivo.